Amados hermanos, el crujido áspero de una pesada piedra de moler rompe violentamente el frío silencio mucho antes de que el sol asome en el horizonte. En este rincón olvidado no existen las camas lujosas ni los aposentos cálidos, solamente encontramos esteras delgadas y desgastadas, extendidas directamente sobre un suelo de tierra fría, dura y permanentemente húmeda. La agobiante jornada diaria comienza inevitablemente con el estómago vacío, sintiendo el peso de la incertidumbre y el miedo, constante a las implacables sequías que destruyen las frágiles cosechas. Además, soportan la bota asfixiante de los despiadados recaudadores de impuestos romanos, quienes pisan sin misericordia el cuello de los habitantes más vulnerables y desposeídos. Lograr sobrevivir un solo día en estas áridas tierras era considerado un verdadero milagro de la providencia divina, y fue exactamente aquí donde el Creador decidió habitar. Es verdaderamente asombroso contemplar cómo el soberano del universo, aquel que formó las galaxias con el poder de su palabra y estableció los cimientos de la tierra, eligió despojarse de su gloria celestial para nacer y crecer en este rincón oscuro y marginado del mundo antiguo. No descendió en medio de trompetas de oro ni fue acunado entre sedas finas, sino que respiró el polvo penetrante de los caminos galileos y sintió el sol abrasador sobre su piel humana. Esta profunda realidad histórica desafía por completo nuestra comprensión moderna del poder y la majestad divina, obligándonos a mirar con reverencia el misterio inescrutable de la encarnación. Jesús asumió voluntariamente la fragilidad absoluta de la condición humana, experimentando en carne propia las mismas carencias, dolores, fatigas y angustias que abrumaban diariamente a sus humildes vecinos en aquella insignificante aldea de artesanos. Hoy vamos a realizar juntos un viaje extraordinario, retrocediendo 2000 años en el implacable reloj del tiempo para caminar espiritualmente por aquellas estrechas calles de barro seco en Nazaret. Quiero que cierren sus ojos por un instante y sientan vívidamente el polvo áspero filtrándose entre las correas de nuestras sandalias, mientras descubrimos paso a paso la cruda, dura y asombrosa realidad cotidiana de cómo vivía Jesús de Nazaret. Exploraremos los sonidos metálicos de las rudimentarias herramientas de trabajo, respiraremos el humo denso de las pequeñas fogatas nocturnas y palparemos la textura rugosa de la piedra caliza que edificaba sus modestas viviendas. Este recorrido inmersivo cambiará radicalmente la perspectiva que tenemos sobre la vida terrenal del Mesías prometido, mostrando que su inmensa grandeza espiritual no necesitó de ningún trono terrenal para manifestar el glorioso e infinito amor del Padre Celestial. Si este profundo viaje histórico hacia las raíces más auténticas y puras de nuestra fe cristiana verdaderamente te emociona, te invito con mucho cariño a suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Por favor, deja tu valioso me gusta en este momento para que continuemos revelando juntos los fascinantes misterios ocultos en la historia bíblica. Al apoyar este humilde espacio teológico, nos ayudas enormemente a difundir la palabra y a llevar la luz del conocimiento histórico a miles de personas que buscan fortalecer su caminar espiritual diario. Es fundamental que permanezcamos unidos como comunidad de creyentes, estudiando rigurosamente el contexto en el que nuestro Salvador decidió manifestarse para redimir a la humanidad entera. Acomódate bien, abre tu corazón a las Escrituras y prepárate para ser transformado, porque lo que estamos a punto de descubrir sobre la cotidianidad de Nazaret te sorprenderá inmensamente. Amados hermanos, la cámara panorámica de nuestra historia nos sitúa ahora en la accidentada región de la Galilea del siglo I, específicamente alrededor del año 20 de nuestra era. Todo el mundo civilizado de aquella época se encuentra bajo la sombra, implacable, oscura y opresiva del vasto imperio romano. Localmente, la situación no es menos asfixiante, pues el pueblo judío sufre bajo el pesado yugo del ambicioso tetrarca Herodes Antipas, mientras la distante e imperial ciudad de Roma construye inmensos palacios de mármol blanco y la imponente Jerusalén brilla deslumbrante con el oro puro que recubre el majestuoso templo. La pequeña Nazaret es apenas un punto completamente invisible en el mapa geográfico. Es un minúsculo y polvoriento asentamiento agrícola que sobrevive a duras penas, donde la opulencia de las grandes metrópolis parece pertenecer a un universo completamente distinto e inalcanzable. Esta diminuta aldea estaba habitada por una modesta comunidad de campesinos y artesanos, un frágil conglomerado humano de no más de 400 personas que luchaban tenazmente por subsistir. Su irrelevancia histórica era tan abrumadora que el nombre de Nazaret ni siquiera figura una sola vez en los antiguos y sagrados registros del Antiguo Testamento. Era un lugar despreciado por las élites intelectuales y religiosas de la época,
un rincón marginado que solo despertaba desdén entre los eruditos judíos de las ciudades más importantes. De ahí surge precisamente aquella famosa, dolorosa y despectiva frase pronunciada por Natanael en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esta simple pregunta encapsula perfectamente el inmenso prejuicio social y cultural que pesaba como una pesada losa sobre los hombros de cualquier humilde ciudadano nacido en aquella tierra olvidada por los hombres. Sin embargo, la ironía geográfica de esta situación era verdaderamente punzante. A tan solo unos pocos kilómetros de distancia, al alcance de la vista desde las colinas circundantes, se alzaba imponente la ciudad de Séforis. Esta urbe, considerada el ornamento radiante de toda Galilea, era una capital brillante y bulliciosa que se encontraba en plena fase de esa reconstrucción monumental impulsada por las autoridades herodianas. El contraste visual, económico y social entre ambas poblaciones resultaba francamente brutal y desgarrador para los aldeanos. Los habitantes de la polvorienta Nazaret vivían rodeados constantemente de una riqueza arquitectónica y cultural deslumbrante que jamás podrían tocar, disfrutar ni alcanzar en todas sus vidas. Desde sus techos de barro seco podían vislumbrar las imponentes columnas y los relucientes edificios que representaban el inmenso poder político, mientras sus propias mesas permanecían casi vacías y el hambre acechaba sus modestos hogares incesantemente. Esta cercanía geográfica con la opulenta Séforis no significaba progreso alguno para los humildes nazarenos, sino todo lo contrario. La mayoría de estos hombres de manos encallecidas, incluyendo probablemente a José y al propio Jesús en su juventud, se veían forzados y obligados a caminar diariamente esos arduos kilómetros para trabajar bajo el sol abrasador. Eran contratados como peones baratos, agotando sus fuerzas y su salud física para sostener económicamente la desmedida ambición arquitectónica de sus crueles gobernantes. Levantaban pesadas piedras calizas talladas y soportaban cargas insoportables mientras los ricos terratenientes observaban descansando bajo amplias sombras. El sudor salado quemaba sus ojos cansados y al finalizar la extenuante jornada laboral, recibían apenas unas pocas monedas de bronce que apenas alcanzaban para comprar un trozo de pan endurecido. Esta era la agobiante realidad geopolítica y social del escenario donde el divino Mesías decidió crecer silenciosamente. Hermanos amados, adentrémonos ahora en la intimidad claustrofóbica de aquellos modestos hogares galileos del siglo I, donde la arquitectura misma era un mudo testimonio de la profunda pobreza extrema que ahogaba a la región. Al cruzar el bajo y estrecho umbral de madera áspera de una típica vivienda en Nazaret, el visitante moderno sentiría inmediatamente una abrumadora sensación de encierro y oscuridad permanente. Estas pequeñas e incómodas casas familiares estaban construidas laboriosamente con pesadas piedras irregulares del campo, recolectadas pacientemente y apiladas sin ningún tipo de argamasa fina o cemento sofisticado. Para evitar que el penetrante viento invernal y las torrenciales lluvias se filtraran por las grietas amenazantes, los constructores unían rústicamente cada roca utilizando abundante barro arcilloso, mezclado con paja seca pisoteada. No había hermosos muros lisos ni decoraciones placenteras a la vista, sino paredes oscuras y ásperas que encerraban un espacio vital asfixiante y verdaderamente diminuto. El diseño interior de estas edificaciones rústicas agravaba notablemente esa pesada atmósfera de constante encierro visual. Las casas carecían por completo de ventanas amplias o aberturas generosas que permitieran la entrada libre de la luz solar o de una brisa refrescante y purificadora. Durante los intensos veranos del Medio Oriente, apenas existían unos minúsculos respiraderos diseñados no para iluminar, sino estratégicamente para mantener el calor atrapado durante el crudo invierno y proteger la intimidad familiar de los intrusos. Por otra parte, al alzar la mirada hacia arriba, los habitantes no contemplaban techos altos, sólidos y elegantes, sino una frágil y pesada cubierta fabricada enteramente con rústicas ramas apelmazadas, gruesos troncos sin pulir y espesas capas de barro apisonado. Aquel precario techo exigía un mantenimiento constante y agotador tras cada tormenta, goteando agua turbia y lodo sobre sus cabezas cada vez que los cielos galileos decidían derramar sus lluvias invernales. El ambiente sensorial dentro de aquellos minúsculos hogares marcaba profundamente la dura existencia cotidiana de la Sagrada Familia y sus humildes vecinos aldeanos. El aire espeso y viciado que respiraban a diario olía intensamente a humo penetrante de leña quemada, mezclado frecuentemente con los fuertes vapores del aceite de oliva de las pequeñas y parpadeantes lámparas de arcilla. Debido a la absoluta falta de una ventilación adecuada y eficiente en la vivienda,
Ese denso humo irritante producido por el fuego de la cocina tendía a acumularse pesadamente bajo el bajo techo de ramas entrelazadas. Se impregnaba en las ropas de lana áspera, irritaba constantemente los ojos cansados de los habitantes y ennegrecía por completo las paredes interiores de piedra rústica. Esa persistente y oscura nube grisácea era el precio diario e inevitable que debían pagar por el simple privilegio de cocinar su escaso alimento y calentar mínimamente sus hogares. Para comprender verdaderamente la profundidad asombrosa de esta pobreza innegable, debemos añadir un último e impactante detalle olfativo y visual sumamente característico. Durante las gélidas e implacables noches de invierno del turbulento Medio Oriente, el penetrante olor a humo se mezclaba indisolublemente con el fuerte y agrio hedor al estiércol fresco de sus pocos animales domésticos. Las familias aldeanas más empobrecidas se veían en la absoluta obligación de meter a sus frágiles ovejas o cabras dentro del mismo y reducido espacio vital donde ellos mismos dormían apretados. Los animales ocupaban la zona inferior de la casa, aportando su invaluable e indispensable calor corporal para evitar que los fríos vientos nocturnos congelaran a los niños pequeños y a los ancianos vulnerables. El Salvador y Rey Eterno durmió pacíficamente escuchando el balido tembloroso de las ovejas, envuelto en el penetrante aroma del establo durante toda su humilde e inspiradora vida terrenal. Amados hermanos, ha llegado el momento crucial de desmitificar por completo la imagen romantizada e inexacta que el mundo occidental ha construido durante siglos sobre el oficio terrenal de nuestro Salvador. Tradicionalmente, hemos imaginado erróneamente a un dócil e inmaculado carpintero elaborando delicados y finos muebles, de madera en un taller sumamente tranquilo, limpio y ordenado, resguardado cómodamente bajo una agradable sombra. Sin embargo, la cruda e impactante realidad histórica y bíblica nos revela una verdad muchísimo más dura, exigente y asombrosa sobre la ocupación laboral de la Sagrada Familia. Cuando el Evangelio de Marcos, en su capítulo 6, versículo 3, describe directamente a Jesús, utiliza con absoluta precisión el término griego original tekton. Esta palabra específica no se refería de ninguna manera a un simple ebanista de piezas delicadas, sino que designaba claramente a los rudos trabajadores de la construcción, verdaderos artesanos multifacéticos, albañiles pesados y fuertes canteros. Imaginen por un instante el escenario real donde el Hijo de Dios pasaba la mayor parte de sus extenuantes y largos días terrenales. Escuchen atentamente con los oídos del espíritu el agudo y ensordecedor sonido metálico de los pesados cinceles de hierro y los enormes martillos golpeando rítmicamente contra la dura e implacable piedra caliza de la región Galilea. El aire a su alrededor no olía a madera recién cortada ni a finos barnices aromáticos, sino que estaba densamente impregnado del polvo blanco y asfixiante que se levantaba furiosamente con cada golpe seco sobre la roca. Jesús trabajaba incansablemente en las áridas canteras y en las desafiantes construcciones locales, extrayendo enormes bloques de piedra que requerían una fuerza física descomunal para ser movidos y tallados con precisión. Era un trabajo brutal, físicamente destructivo y sumamente peligroso, reservado únicamente para aquellos hombres fuertes que no tenían otra alternativa para sobrevivir económicamente. Debemos visualizar profundamente esta majestuosa y cruda escena para comprender verdaderamente el nivel de sacrificio voluntario de nuestro amado Señor. Miren de cerca aquellas manos santas y puras que sostienen firmemente las rudimentarias y pesadas herramientas de construcción del primer siglo. No son unas manos suaves, delicadas ni inmaculadas, sino que están profundamente agrietadas, oscurecidas por la tierra y dolorosamente callosas tras años de arduo esfuerzo físico. A menudo esas mismas manos divinas sangraban inevitablemente debido a los constantes roces con las rocas afiladas o a los cortes accidentales provocados por las herramientas mal afiladas. El Creador absoluto de todo el universo derramaba gruesas y abundantes gotas de sudor salado que resbalaban por su frente, trabajando incesantemente bajo el sol abrasador, inclemente y sofocante que quemaba sin piedad las áridas y polvorientas colinas de la región de Galilea durante los largos veranos orientales. Esta exigente labor diaria requería no solamente picar y tallar enormes piedras, sino también manipular, transportar y ajustar pesados y rústicos maderos utilizados habitualmente para sostener los techos de las edificaciones antiguas. Como fuerte y vigoroso tectón, Jesús cargaba frecuentemente sobre sus cansados hombros enormes, ásperas y astillosas vigas de madera bruta a lo largo de las empinadas y accidentadas laderas de la montañosa región Galilea. Su espalda musculosa se encorvaba y sufría bajo el terrible peso aplastante de aquellos troncos irregulares,
experimentando un agotamiento físico profundo y lacerante que marcaba profundamente su humanidad incuestionable. Muchísimo tiempo antes de caminar dolorosamente hacia el Monte Calvario y cargar la infame cruz romana que traería la salvación definitiva al mundo entero, el Rey de Reyes ya sabía perfectamente lo que significaba sangrar y padecer cargando madera pesada por pura obediencia y amor infinito a su Padre. Amados hermanos, adentrémonos ahora en la dura realidad de la alimentación cotidiana que marcaba la supervivencia en la antigua Nazaret. La dieta de aquellos campesinos y artesanos galileos era extremadamente monótona, repetitiva y sumamente escasa, diseñada únicamente para mantener el cuerpo funcionando un día más. El centro absoluto de cada comida y de la vida entera era el humilde pan de cebada, conocido despectivamente en toda la región como el pan de los pobres y miserables. Este alimento básico no era suave ni refinado, sino áspero, denso y difícil de masticar, elaborado con el sudor de las mujeres que molían los granos oscuros desde la madrugada. Acompañando esta rústica hogaza, apenas encontraban en sus modestas mesas un puñado de aceitunas amargas, tal vez unas pocas legumbres secas y un sorbo de agua que frecuentemente lucía estancada y turbia. Consumir cualquier tipo de carne fresca representaba un privilegio extraordinario y un lujo inalcanzable para la inmensa mayoría de estas familias oprimidas por los impuestos romanos. El sabor de un cordero asado o de una buena porción de aves de corral estaba estrictamente reservado para los días festivos más importantes del calendario judío o para celebraciones familiares excepcionalmente raras, como una boda comunitaria. Durante el resto del duro y agotador año laboral, el hambre era un fantasma constante que acechaba silenciosamente en los rincones oscuros de cada hogar aldeano. Los estómagos vacíos rugían frecuentemente durante las largas y frías noches de invierno, mientras los padres de familia dividían cuidadosamente las escasas porciones de pan duro para asegurar que sus pequeños hijos pudieran sobrevivir al amanecer. Jesucristo creció experimentando físicamente esta dolorosa sensación de carencia alimentaria y vulnerabilidad nutricional innegable. Cuando comprendemos esta angustiante precariedad material, las palabras magistrales del Señor adquieren una dimensión teológica e histórica radicalmente distinta y abrumadora. Cuando Jesús enseñó a sus fieles discípulos a orar diciendo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 11, «Danos hoy nuestro pan de cada día», debemos entender claramente que no estaba utilizando una hermosa metáfora poética. Esta profunda petición no era una simple frase religiosa para repetir mecánicamente sin sentido, sino un verdadero, crudo y desesperado grito de supervivencia humana en medio de un mundo hostil. Aquellos hombres y mujeres no sabían con certeza si tendrían alimento suficiente para el día de mañana, viviendo literalmente al día bajo la estricta y absoluta dependencia de la provisión milagrosa de Dios Todopoderoso. Cada trozo de pan partido en la mesa familiar representaba una batalla ganada contra la muerte prematura. Detrás de la inmensa ansiedad por conseguir el escaso alimento diario se escondía un terror psicológico y social todavía mayor que paralizaba a la empobrecida comunidad galilea. Las cosechas arruinadas por las sequías o las exigencias tributarias desmedidas de Herodes y Roma empujaban a las familias al abismo ineludible de las deudas asfixiantes con los crueles prestamistas locales. La amenaza constante de perder la pequeña parcela de tierra heredada por sus valientes antepasados era una sombra negra que oscurecía sus vidas. Si las deudas no se pagaban a tiempo, el destino final y trágico de estos endeudados aldeanos era terminar vendidos miserablemente como esclavos junto con sus esposas y sus pequeños hijos. Nuestro amado Salvador caminó, enseñó y ministró rodeado de personas que respiraban este pánico paralizante todos los días, trayendo luz, esperanza eterna y paz verdadera a sus atormentados y angustiados corazones. Amados hermanos, hemos llegado al punto más trascendental y conmovedor de nuestra profunda exploración histórica, donde el clímax narrativo no se encuentra en una sangrienta batalla con espadas afiladas, sino en un choque espiritual absolutamente abrumador para la mente humana. Contemplemos con reverencia esta majestuosa paradoja eterna. El glorioso Rey de Reyes, el Verbo divino y eterno por quien absolutamente todas las cosas fueron creadas y formadas, según nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, decidió voluntariamente no descender hacia un lujoso palacio romano adornado con mármoles importados. El contraste visual y teológico definitivo nos muestra al Dios infinito, creador del vasto universo y sostenedor de la vida misma, sentado humildemente en un rincón oscuro y polvoriento, comiendo un pedazo de pan duro con sus manos irremediablemente sucias de polvo y piedra caliza.
Esta imagen poderosa y desgarradora representa la verdadera virada en nuestra comprensión teológica de la sublime encarnación, mostrándola en su forma más violenta, radical y directa contra el ciego orgullo y la arrogancia del ser humano terrenal. Como magistralmente nos revela el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nuestro Salvador no organizó una representación teatral, ni simuló hipócritamente ser pobre por un breve tiempo para darnos una simple lección moral pasajera. Él sintió el hambre real que retorcía su estómago, soportó el frío congelante de las oscuras noches orientales y experimentó el cansancio extremo que penetraba hasta los mismos huesos. El Creador divino se sometió voluntariamente a la máxima vulnerabilidad humana, abrazando el dolor cotidiano por amor a nosotros. Debemos conectar urgentemente este insondable y profundo abismo de humildad divina con el corazón y la mente del creyente moderno en nuestra sociedad contemporánea y materialista. Tristemente, hoy en día solemos equivocarnos al medir la supuesta bendición y el favor de Dios, exclusivamente a través de la cómoda estabilidad material, la acumulación constante de riquezas terrenales, los lujos desmedidos y el anhelado éxito financiero y profesional. Creemos erróneamente que la prosperidad económica es el único y verdadero reflejo de la santidad personal o de una relación correcta con nuestro Creador celestial. Sin embargo, el unigénito Hijo de Dios destruye por completo este frívolo paradigma moderno al encontrar la paz perfecta, el propósito eterno y la máxima, santidad caminando pacíficamente por una insignificante y polvorienta aldea de barro, demostrando que lo material nunca define lo espiritual. Él vivió trabajando intensamente con sus propias manos encallecidas y, como nos recuerda claramente Mateo, capítulo 8, versículo 20, experimentó la dureza de no tener siquiera dónde recostar la cabeza. La inmensa y poderosa lección teológica es absolutamente cristalina para nuestra generación actual. La verdadera y sublime grandeza espiritual no se encuentra jamás en intentar escapar desesperadamente de la dificultad cotidiana, sino en glorificar incesantemente el santo nombre de Dios en medio de ella. Si nuestro Señor Jesucristo logró ser perfectamente santo, puro y agradable al Padre caminando entre el aserrín, la piedra áspera y la pobreza extrema de su comunidad, entonces nuestra propia santidad no depende de nuestras cuentas bancarias. Nuestra fe auténtica se forja verdaderamente en la obediencia incondicional, la rendición diaria y la profunda gratitud en cada pequeña circunstancia vital. La pantalla vuelve lentamente al presente mientras una hermosa música épica y verdaderamente reflexiva desciende sobre nosotros, sellando profundamente esta invaluable enseñanza bíblica en nuestros corazones. Que la majestuosa e insondable humildad de nuestro bendito Salvador transforme para siempre tu forma de ver y valorar cada instante de tu vida cotidiana. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.